Bueno, y ya estamos acá para nuestra última entrevista del día de hoy, que tiene que ver con un documental que también tuvo su estreno este jueves 23 de marzo, que está a disposición de los espectadores y que vamos a hablar con su directora, Verónica Rossi. El documental se llama La Casa de los Tíos. Verónica, Javier Lucy acá desde el piso de Cinefilia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vamos a hablar un poco. El día de hoy tuvimos estas entrevistas. Yo dije desde el comienzo que no eran casuales determinados estrenos en estos días y que tampoco era casual la elección de hablar de determinadas películas que tenemos acá en Cinefilia. Y esta película obviamente tampoco escapa a esa premisa y esa línea de alguna manera editorial, podríamos decir. La Casa de los Tíos conjuga, para los que no la vieron todavía, algo que tiene que ver con lo familiar, lo privado, lo íntimo también, pero que claramente se junta y se une con lo social y lo político que atravesó a este país, en este caso un poco previo al 76, pero que claramente, como hablábamos con Jonathan Perel en la entrevista anterior, tiene que ver con las continuidades. ¿Cómo empieza en tu cabeza esta idea de filmar La Casa de los Tíos, Verónica? Del documental es un tanto fortuito en realidad. Em, la decisión de viajar a Río Ceballos de parte de Mariano, una idea que iba rondando cada tanto, ¿no? Esa casa estuvo en el Estado cuando llegamos, hacía 8 años que estaba así, cerrada. Y era una idea que a Mariano le angustiaba, lo comprometía mucho emocionalmente tomar esa decisión. Entonces, un verano del 2018, él me dice, bueno, ahora sí, vamos a viajar. Yo veía a lo largo de esos días, yo tengo que ir a resolver qué voy a hacer con la casa de mis tíos, decía Mariano. Y entonces, mientras se iba acercando la fecha del que yo veía que él cada vez estaba más preocupado, angustiado. Eh, Obviamente yo conocía toda la historia de sus tíos, ¿no? De sus De sus primos. primos, sí. Y entonces, sabiendo que era como la última acción que se iba a hacer sobre esa casa, porque la idea era ir a sacar las cosas, vaciar, cerrar, era una casa que estaba sufriendo deterioro muy importante, ¿no? Eh, Llevó una cámara de forma un poco atrevida. Yo soy pero no camarógrafa, y esto es la primera vez que me veo en esta situación de tener que dirigir algo. Y llevo una cámara pensando en registrar eh, ese estado final de la casa, eh, sabiendo de que había muchas cosas que se iban a tener que ir a la basura, Mm. porque es imposible trasladar una casa a otra casa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo 3 días antes estaba haciendo un trabajo con un colega y le cuento, un colega amigo, y entonces le cuento todo y le digo, sí, estamos en esta situación, vamos a viajar, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Entonces él me aconseja, lleva una cámara, dice. Y yo le digo, yo no soy camarógrafa, ¿qué voy a ir a hacer con una cámara? Todo esto era 3 días antes, nosotros un domingo y esta conversación la tengo un viernes. Entonces no, pido una cámara prestada a mi hermano, evidentemente había algo en mí que, mm, bueno, me motivaba algo, ¿no? Te impulsaba, Interiormente sí. a llevar esa cámara. Él me dice sabiamente, él es director, entonces, bueno, tiene como un poco más de trajín sobre todo esto, Ujú. y me dice, vos no te preocupes, vos solamente concentrate en grabar la primera vez que él abra la puerta y entre a la casa, después todo lo demás, olvídate, quédate tranquila. Entonces yo con esa cámara que pido prestada a mi hermano, eh,
ensayando en el viaje de auto cómo usarla, ¿no? Dónde hago foco. Son procesos que no me son ajenos, pero que no forma parte de mi cotidianeidad. Y entonces voy ensayando es el uso de la cámara. Y cuando llego a la casa, eh, agarro la cámara y lo sigo todo el tiempo. Él, al principio, Mariano no estaba muy entusiasmado con la idea de que yo tenga una cámara en la mano. Ujú. Cada vez por ahí a veces me miraba y me decía, basta, no me grabes. Pero cuando él entra a la casa se olvida de mí, de la cámara, de todo, y entra en el túnel del tiempo, de los recuerdos. Y, y bueno, yo después tuvimos ahí 15 días y siempre tenía la cámara en el cuello, mientras ayudaba en lo que yo podía, porque era, o sea, yo había estado de visita en la casa, nosotros no vivíamos antes en el país, entonces íbamos, yo había ido un par de veces a visitar a la tía mientras estaba viva, nada más. Pero bueno, ayudar a los chicos, no sé, la nena era muy chiquita, estaba dejando los pañales. Entonces yo estaba con la cámara colgada y mientras Marino estaba sumergido en toda la historia de la familia, sus recuerdos y, y grabé lo que pude, mitad en juego, mitad, eh, no sé, tratando de captar algo. eh, y encontramos un VHS en la casa donde tenía un telecinado casero de todo material en Super 8 que finalmente está perdido, no apareció adentro de la casa ese material y la familia sana tampoco lo tiene. Entonces, cuando yo vuelvo a Rosario, vengo con todas esas imágenes y veo lo que contiene ese VHS, y entonces ahí donde las imágenes en VHS son las imágenes de ese Super 8 de toda la juventud de esos chicos, Sí, exacto. que realmente eran muy importantes, muy impactantes. Ellos en cámara en Super 8 y grabaron muchísimo, y 1 hora y media de todo el material. Entonces, bueno, es ahí donde empieza a surgir, podemos hacer algo con todo esto, o sea, podemos darle forma al documental. Claro, ahí es donde está una puerta que trae muchos problemas también, porque claro, ese material que yo había grabado era suficiente a lo mejor para querer organizar una historia, estaba material o sobraba de lo otro. Bueno, entonces ahí es donde empezamos a trabajar en esa idea de darle forma a poder contar una parte muy pequeña de la historia de esa familia. Eh, y bueno, y es lo que pudimos concretar. Lo que ocurre ahí en la casa de los tíos tiene que ver con este quizá doble duelo de alguna manera, que es como duelar a lo familiar, cerrar una casa, qué se hace con lo que quedó de esa vida, digo, los objetos, lo material también, cuando además en este caso, porque el otro duelo tiene que ver también con lo político, con lo social, estos dos primos asesinados en los 70, previo a la dictadura del 76, pero también a partir de su militancia. Y lo que significa eso, lo que significó también tanto para Mariano Rabier, tu pareja, con esta idea de que yo nací unos pocos días antes de que mataran a mi primo, no lo conocí y era como, soy como ese recuerdo o ese punto de anclaje para mis tíos, donde se conjuga también lo familiar y lo afectivo con otra cuestión que se empieza como a desarmar cuando uno encuentra también todos esos papeles y se empieza a entrar en ese túnel del tiempo, como vos decís, ¿no? Sí, sí. Em, digamos, la cuestión material de la casa es como, es un receptáculo, digamos, simbólico, ¿no? Eh, se puede contar la historia de los últimos 50 años con que había guardado en la casa. Eh,
O sea, había desde tickets de hoteles de raza, cuando los iban a lanzar a los chicos, digamos. Esa casa era un mapa de la memoria. Y la historia de Mariano, digamos, Mariano es el menor de la familia amplia, ¿no? De sobrinos, los hermanos de Mariano mayores y otro primo, sí que lo han conocido a Pepe y a los chicos. Mariano no, Mariano nace en el 71. Entonces, lo que recibe de la historia es lo que le cuentan y lo que él arma pasando temporadas en esa casa, porque esa casa fue una casa que, a pesar de la tragedia, siempre fue como un lugar de reunión para la familia de primos, de tíos, de amigos, de vecinos. O sea, es una casa que nunca se cerró y se oscureció a pesar de ese dolor, de esa tragedia tan abrupta. Esto sucede en el 71, lo asesina Pepe, en el 72 Amigas, o sea, en el lapso de un año, tíos reciben, digamos, bueno, toda la tragedia junta, y tampoco, digamos, se sospechaba en la familia que iba a ser el rumbo. Sin embargo, hay una carta que el tío escribe al diario Primera Plana en recuerdo de la muerte del primer hijo, que dice: ¿a dónde nos llevar esta siembra de odio? Sí. Pero yo creo que en ese momento, digamos, nunca ellos pudieron, digamos, no sé, prever el rumbo que después tuvo el país. Para el 76, los tíos no solo habían perdido a sus hijos, sino que habían vivido la desaparición de la novia de Miguel, que la desaparece la AAA, el asesinato, la aniquilación de la familia Pujadas. Ellos se habían hecho amigos a raíz de la comisión de familiares de la masacre de para intentar encontrar respuestas a esa masacre, y el abogado Ortega Peña, que lo matan también en el 74, que era el abogado que estaba empezando a investigar lo sucedido. O sea, para cuando llega el 76, la sistematización de la muerte, digamos, los tíos ya estaban, bueno, inundados, digamos. Claro, ya estaban atravesados por eso que había ocurrido, pero también atravesados por lo que ahora llamamos resiliencia, ¿no? Y esa casa es un punto también de resistencia también y de seguir viviendo a pesar de lo que había ocurrido. Sí, lo que más a mí me impactó, digamos, de conocerla a Hilda, era su entereza. O sea, era una persona que no tenía ni rastros de rencor. Ellos, digamos, es como que la respuesta a todo eso fue aferrarse, digamos, a un sentido de humanidad, a un sentido amoroso de humanidad. O sea, y otra cosa es, o sea, paralelo a eso, está bien, o sea, el tío era médico, ya eran personas que tenían con una sensibilidad muy humana, ¿no? Pero todo el material histórico que estaba guardado en la casa no estaba escondido. Estaba a mano y al alcance. Y los recuerdos de Mariano era que todo ese material siempre estuvo ahí. Como que de alguna manera acá está, digamos, si quieren, vénganos a buscar. Claro. Ellos pasaron todos los años de la AAA, que fueron durísimos, y los de la dictadura, los pasaron así, como diciendo, acá estamos. O sea, lo peor que nos podía haber pasado ya pasó. Ya pasó. Bueno, digamos, o sea, desde ese lugar resistieron ellos, no era de una resistencia, o sea, ellos les salió así, ¿no? Era una resistencia estoica, sí. Y acá estamos, ¿no?
Hay algo que también me pasó viendo el documental, que vos lo trajiste un poquitito, que tiene que ver con el material este en Super 8. Digo, ver a esos chicos jóvenes y uno inmediatamente, sabiendo ya anticipadamente cuál fue su fin, pensar en esas vidas truncas y a la vez otra cosa que tiene que ver con la actualidad, tus hijos correteando por la casa y eh, hablando de los temas y de los muertos y de que ya no están con una, a ver cómo puedo decir, con una naturalidad, si se me permite el término, ¿no? Que es difícil porque uno es cuidadoso, hay que decirle a los chicos determinadas cosas no, hay cuidado cómo disfrazamos las vidas truncas, cómo disfrazamos las muertes, digo, y ahí hay algo también de lo vivo que da vueltas en tu documental. Sí, bueno, mis hijos muy chiquitos en ese momento, o sea, en el 2018 Olivia tenía 2 años y 6 meses y Martín tenía 10 para 11. eh, y bueno, ellos, Olivia, como se le podía explicar, ¿no? Martín por ahí con algo más de detalles. Ellos ya sabían por qué íbamos a la casa, porque esa casa estaba en el estado que estaba, ¿no? Ujú, Una de las preguntas que a nosotros nos surgía, digamos, a mí personalmente, es ¿por qué estoy yo acá y por qué acá están mis hijos, ¿no? mm, Eh, porque, claro, o sea, hay que entender esto que a nosotros nos daba mucho pudor estar ahí, sí, sacar las cosas. A Mariano, o sea, el sentimiento de estar haciendo algo que no, que de alguna manera uno no se sentía habilitado a hacer, porque uno va a la casa de sus tíos, pero no le anda hurgando las revolviendo, o cosas, sea, claro. pone, o sea, uno no penetra en una intimidad de las personas, por más familiar que sea. Y nosotros estábamos ahí porque esa familia no había tenido la continuidad Mm, natural. Entonces, o sea, no había hijos y no había nietos, que mm, son los encargados naturales de hacer esas cosas, ¿no? Se van los abuelos, porque bueno, en algún momento todos nos morimos, ¿no? Pero están los hijos, y si no están los hijos, están los nietos, exacto. que están como de alguna forma habilitados a hacer esto. Y acá este era un sobrino que los adoraba, sus tíos, que tenía muchísimos recuerdos, pero la sensación de estar invadiendo un espacio, o sea, estuvo presente constantemente, y el dolor que eso provocaba, y al mismo tiempo la contradicción de decir, pero esto hay que hacerlo, porque Claro. esto si no se lo entregamos, no sé, a los insectos, Mm, todo esto, y esto no puede quedar así. exacto. Eh, Y, y bueno, y los hijos, claro, eran muy chicos y no, no trabajar sin eh, ser, bueno, maquillar, hablar. Hay un momento ahí que, digamos, que a mí me enternece mucho cada vez que lo veo, ¿no? Que es cuando Olivia dice, Los abuelos, ¿dónde ¿dónde están los están? abuelos? Sí. Le habíamos explicado, los abuelos no saben, pero bueno, ella era muy chiquita, tenía 2 años y medio, y se olvida, y entonces yo le digo, ¿cómo corno Le digo. le digo que murieron? Entonces digo, fallecieron, es una palabra muy extraña para una criatura tan chiquita, y ella la repite, Sí. y yo no quería ni mentirle, pero tampoco quería darle así como, Eh, eh, bueno, claro, ella era muy chiquita, entonces me seguía cada vez que yo estaba con la cámara, yo la tenía pegada a mí. mm, eh, y bueno, qué sé yo, no sé, desde el amor, desde eh, qué sé yo, estamos atravesados por la historia, ¿no? Hay sucesos que nos atraviesan, que, eh, no sé, es como cuando vos tirás una piedra a un arroyo, a un lago, eso describe ondas, sucesos históricos que tienen ese peso, y, y nos atraviesan a todos hasta. Y nosotros ahora ya estamos todos atravesados por un suceso que quizás, qué sé yo, eh, no era yo tan consciente de que mi vida ya estaba atravesada por eso. totalmente. Mis Eh, límites no son los mismos, digamos. sí. Verónica, ¿tenés ahí donde se puede ver la casa de los tíos? Yo lo tengo acá, pero no sé si lo querés decir vos.
Sí, la Casa de los Tíos va a estar está en el Cine de Gaumont a las 7:10, a las 19:10 de la tardecita, eh, durante toda esta semana hasta el miércoles. Si nos acompañan, si necesitamos volver al cine y llenar un poquito más las salas, entonces bueno, ahí podríamos llegar a continuar, estar Vamos, unos días más. Y después tenemos proyecciones que estamos planificando en Santiago del Estero, porque a raíz del documental había una parte de la familia Polti, digamos, Mariano es Ravier, ¿no? Él lleva el apellido de la tía. Eh, y una parte de la familia Polti, claro, habíamos perdido contacto. Y bueno, a raíz del documental se logró hacer contacto con nietos de hermanos del tío, y entonces, bueno, hemos descubierto que hay una parte de la familia, entonces estamos armando proyección también en Santiago del Estero, en Bariloche. Queremos recorrer, llegar a la gente, a ver a la mayor cantidad de gente posible. Ese es nuestro único objetivo. perfecto. Le invitamos a todos que estén atentos por donde vaya a ir en la Casa de los Tíos, por lo pronto para los que vivimos en Buenos Aires, en el Gomón, esta semana. Verónica, muchas gracias por este tiempo con Cinefilia. Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, Un abrazo. hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo.